Hoy quiero hablar de el Das Man en la filosofía existencialista de Martin Heidegger. Normalmente en español se lo traduce como lo uno, pero encontré una traducción muy interesante al inglés que es The Anyone. The Anyone, como ustedes saben, puede significar nadie, pero también puede significar cualquiera. Y esto es muy fiel al pensamiento de Heidegger porque el Das Man básicamente es cualquiera y al mismo tiempo no es nadie. En ese sentido, es interesante pensarlo como cualquiera. El uno es cualquiera. Cualquiera puede ser interpretado mediante lo uno. Ya vamos a definir eso de una forma más concreta. ¿Qué es lo uno? El Das Man es una modalidad de la existencia donde no nos regimos por nuestras particulares y singulares intereses y necesidades y proyectos, sino que en definitiva estamos de algún modo interpretados por cómo se dicen las cosas, cómo se hacen, cómo se leen, cómo se piensan. El C es fundamental. El C también se le puede traducir como el impersonal. Por ejemplo, en francés el se dice, el on dit, el C, ¿no? Pero bueno, me parece interesante pensarlo como distinguirlo un poco de la concepción de masa, en el sentido marxista o en el sentido de alienación. No se trata de regirse por lo que dicen las mayorías, como podría haberlo dicho Platón en el siglo V antes de Cristo, en el sentido de que es el dominio o el ámbito de la opinión donde un verdadero conocimiento, una verdadera actividad epistemológica podría permitirnos conocer realmente la verdad y el mundo tal cual es. En ese sentido, para, para Marx ocurre también lo mismo. Es decir, si uno se despojara de la opinión, si uno se despojara de la ideología, de la falsa conciencia que se inmiscuye en nuestra forma de ver el mundo mediante mecanismos de opresión, uno podría conocer cuáles son sus propios intereses y actuar desde lo que Sartre más adelante va a llamar la conciencia de sí a la conciencia para sí. Pero bueno, acá eso no ocurre en el pensamiento de Heidegger. Es decir, no se trata de cómo podría ser aplicado para todos, sino que justamente ahí reside la crítica. El Das Man es una forma de interpretarnos a nosotros mismos mediante algo que se dice, que se hace, que no parte de nuestra propia individualidad y nuestra propia singularidad, sino que de alguna manera ya estamos interpretados. Esto es muy interesante en el sentido de que no es solamente una falsa conciencia, sino que es una modalidad derivada de la conciencia que de algún modo es inevitable. Es decir, cuando yo voy a la calle y entiendo cómo funcionan los vehículos que se están desplazando por el camino y veo a los peatones y los veo con una determinada ropa de hombre o ropa de mujer, con una determinada composición estética, con una determinada gestualidad, entiendo su idioma, entiendo sus gestos. Yo lo entiendo de algún modo porque estoy en contacto como con aquello según lo cual se hacen las cosas. Es decir, si yo veo a alguien llorando, me voy a dar cuenta de que esa persona se encuentra triste, porque normalmente las personas cuando están tristes lloran. Pero de la manera, quien escucha un video o un podcast o lo que sea, lo escucha de una determinada manera y eso de alguna manera es lo que permite cohesionar nuestra vida cotidiana. Es decir, el Das Man, si bien Heidegger lo nombra como una dictadura y como una tiranía de lo anónimo, en definitiva es lo que nos permite ser con otros, nos permite entender a los otros y regirnos por un mundo en conjunto con los demás. Eso me parece muy interesante. Quería leer ahora un textito muy breve porque no quiero que el video se me haga muy largo. Y dice Heidegger: disfrutamos y gozamos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos de literatura y arte como se ve y juzga. Incluso nos apartamos del montón como se apartan de él. Encontramos sublevante lo que se encuentra sublevante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, si bien no como suma, prescribe la forma de ser de la cotidianidad. Entonces, lo que quiero que quede claro es que estamos atrapados. Parecería que muy ingenuamente pensamos que hay una manera específica de apartarse de lo vulgar, de apartarse de lo trivial, de apartarse de lo banal, pero en definitiva la manera como normalmente nos apartamos de eso no deja de ser más que una forma establecida de cómo uno se aparta de la cosa. Entonces, en definitiva, si uno escucha Soda Stereo en vez de reggaetón, en definitiva ya está de algún modo establecido que para apartarte de la gente que escucha reggaetón hay que
escuchar a Soda Stereo. Quería terminar con esto, que en definitiva, y vuelvo sobre lo mismo, me refiero a que el Dasman uno no alcanza la autenticidad y se huye de las garras del Dasman mediante un conocimiento epistemológico, mediante la ciencia, mediante una verdadera prisma para observar la realidad tal cual es, sino que en definitiva uno tiene que estar atento a la escucha, uno tiene que entender cómo el llamado, como lo dice como lo menciona Heidegger, o la vocación, es individual para cada uno de nosotros. Nosotros nos dejamos orientar por algo que solamente nos compete a nosotros como individuos y no como un todo, un aglomerado de ciudadanos, sino que en definitiva nos compete a nosotros mismos. Y esto puede tener tintes muy místicos, pero en definitiva se trata de entender que lo que vale para uno no tiene que necesariamente valer para los otros. Y sobre todo para el Dasman. Es decir, pongamos por este ejemplo, y espero que el video termine en los 7 minutos. Cuando uno ama a una persona, no debe amar a esa persona tal cual se nos dice que hay que amar a las personas. Porque cada encuentro amoroso es un encuentro único, irrepetible y totalmente singular. Entonces, en ese sentido, amar realmente a una persona es conocer íntimamente a ese individuo en sus particularidades más concretas y no pensarlo como debería ser una variable, digamos, en términos algebraicos, de la pareja, el amor o lo que sea, el interés amoroso. El amor en toda situación es un hecho individual, singular, irrepetible y que tiene sus propias dinámicas y sus propias lógicas. Cuando uno ama según las telenovelas, según los libros, según la literatura, no está haciendo más que dejarse regir por el Asman. Entonces, cuando uno se indigna porque uno no merece ser tratado de una determinada manera, bueno, creo que lo que debemos entender es que cada situación es individual y concreta y no tenemos que regirnos por lo que piensan los demás y esa llamada dignidad, si se quiere, que en definitiva nada tiene que ver con el hecho milagroso que es un encuentro. Saludos.